Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa Universidad y Vida del periódico Cambio de Michoacán. Pueden seguirnos en la siguiente página electrónica www.cambiodemichoacán.com.mx y en las redes sociales para cualquier comentario, para cualquier pregunta, tópico o asunto que consideren sea importante tratar en este programa. Universidad y Vida es un programa cuyo objetivo es presentar diferentes perspectivas en torno a la relación existente entre las universidades públicas y privadas y la sociedad, entendiendo por sociedad tanto la iniciativa privada, al sector social, el sector gubernamental, es decir, los diferentes sectores que constituyen la sociedad contemporánea en este México nuestro. Y también pretende establecer, a partir de estas perspectivas, cuál se considera que es el papel de las universidades en este siglo XXI. Mucho se ha debatido, se ha discutido respecto de si las universidades están formando o no a los cuadros capacitados que el sector productivo requiere. Se habla de la crisis de la educación superior, hay quejas de algunos sectores en relación a si esta preparación es suficiente o no, de si las universidades están preparando a los estudiantes para el mundo globalizado, ese mundo que se pretende articulado en todos los países a partir de los medios de comunicación, a partir de los viajes, a partir de toda una serie de relaciones que se establecen a nivel económico, político y social. En ese sentido, el programa pretende invitar a distintos sectores y actores para poder debatir y ver y analizar sus perspectivas. La invitación sería a estos sectores a partir de rectores, empresarios, líderes sindicales, estudiantes, investigadores, que de una u de otra manera estén al tanto de lo que significa la vida universitaria, pero también de las exigencias de la sociedad actual. Los tópicos que pretendemos trabajar tienen que ver con el profesionista visto como mano de obra. En educación se habla mucho de una teoría denominada de capital humano. Y esta teoría plantea que lo que las escuelas deben de hacer es formar personas para convertirse en la mano de obra que la industria requiere para desempeñarse y desarrollarse adecuadamente. Muchos han criticado esta postura, planteando que la universidad no solo forma personas con mano de obra capacitada, sino forma profesionistas creativos, innovadores, críticos, que puedan no solo trabajar, sino fomentar otras formas de actividad productiva y creativa en la propia sociedad, como son, por ejemplo, posibilidades de reflexión sobre las políticas culturales, sobre la política pública, sobre la formación de otros seres humanos, etc. La visión de la universidad en este sentido es más amplia. Bueno, existe ese debate en términos de si el profesionista debe de ser o no mano de obra, o debe de superarse esta visión para pensar en un profesionista con una formación mucho más integral. En este marco entra en juego esta propuesta educativa que hoy en día está vigente en la mayoría de los países del mundo, se ha establecido como política internacional que refiere a las competencias, formar personal competente para el trabajo. Esto exige un nivel de especialización bastante elevado y supone una actitud y un desarrollo para poder desempeñarse de manera adecuada en los distintos campos del sector productivo. Este enfoque de las competencias también es un enfoque que ha sido abordado desde distintas perspectivas, pero nos interesaría a nosotros conocer cómo lo viven las universidades, cómo viven los empresarios esta perspectiva de competencias en términos de si con ello se resolvería esa problemática de la mano de obra o de la formación integral de un egresado. Otro aspecto tiene que ver con dónde se ubican los egresados universitarios dentro de las empresas. ¿Existen distinciones de acuerdo al tipo de universidad de la cual egresan? ¿Existen realmente distinciones que tienen que ver con el grado académico que han cursado, sea licenciatura, sea maestría, sea doctorado? ¿O solamente se considera al egresado como egresado universitario a secas? Nosotros consideramos que es importante entonces analizar con nuestros invitados cómo se vive al egresado universitario a partir de dónde proviene, qué estudió, qué nivel de estudios tiene, qué formación previa tiene, como para determinar cuál es su inserción en el espacio social.
También está en juego, evidentemente, la valoración acerca de la preparación que proporcionan las universidades. Hemos oído, se habla de universidades patito. ¿Existen realmente universidades patito? ¿Cuáles son los criterios para valorar y determinar que una universidad sí cuenta con los estándares de preparación académicos, profesionales, como para decir que sus egresados tienen la formación suficiente para insertarse al mundo laboral y al mundo social en su conjunto? ¿Qué le queda a los estudiantes que estudian en estas llamadas universidades patito? ¿Quedarse sin empleo o laborar con empleos en donde los salarios sean muy bajos? ¿Van a estar siempre supeditados a las universidades que egresan de las universidades reconocidas? Es interesante saber la opinión de los empresarios, del gobierno, de las propias autoridades de estas universidades denominadas patito, para ver qué opinan respecto de esta valoración que se hace de su trabajo. Existe la necesidad también de establecer la comunicación entre los distintos sectores. ¿Cómo demandan los empresarios a las universidades la formación de los egresados? ¿Cómo dialogan los rectores de las universidades o las autoridades universitarias con los empresarios respecto a sus necesidades, sus demandas? ¿Qué hace el gobierno para poder establecer vínculos adecuados entre universidades y empresas y entre el gobierno y las universidades? ¿Cuál es el valor que se asigna a las acreditaciones de las universidades? Acreditaciones que hoy en día se exigen a prácticamente todas las universidades, tanto públicas como privadas, para reconocerles un cierto nivel de formación y preparación en sus egresados. ¿Cuál es la política que tiene el gobierno respecto de las universidades que son acreditadas? ¿Qué participación tienen los empresarios en el proceso de acreditación de las universidades? Estos son aspectos importantes porque en su conjunto nos permiten precisamente ir concretando la idea del nombre de este programa, Universidad y Vida, puesto que los aspectos que constituyen los diferentes espacios sociales son los que le dan vida al egresado universitario en el desempeño de sus funciones. En este sentido, lo que pretendemos es invitar a los distintos agentes o actores participantes, decía, rectores de universidades, empresarios, profesores, políticos, investigadores, porque la perspectiva desde la cual se han formado ha hecho que se formen una visión diferente respecto de la relación que existe entre la universidad y el sector productivo, entre la universidad y el gobierno, entre la universidad y los sectores populares y entre la universidad y los distintos organismos no gubernamentales. De tal suerte que, al escuchar las distintas voces de los actores, podemos ir conformando un panorama mucho más amplio respecto de las relaciones mencionadas para poder emitir juicios que nos posibiliten en un momento determinado sugerir a esos mismos actores distintas políticas, distintas posturas, distintas formas de relación que permitan enriquecer el trabajo que realiza cada una de ellas en las distintas instancias. Pues bien, esto es lo que pretende el programa Universidad y Vida. Esperamos que a lo largo de los diferentes programas nos escuchen y nos envíen sus comentarios a la página electrónica que he mencionado o en el marco de las redes sociales para poder establecer un diálogo constante y permanente y que ustedes nos puedan plantear qué otros tópicos les parece que puede ser necesario trabajar, qué invitado consideran que vale la pena volver a invitar para que profundice en las ideas que aquí nos expresa. Bien, queridos radioescuchas, nos despedimos en este primer programa de Universidad y Vida y esperamos contar con ustedes en las próximas emisiones. Muchas gracias.